Gracias a los pastores que ven el voto de confianza. Y bueno, en realidad es un privilegio y espero que este mensaje no entre por un oído, saca por el otro, sino entre en lo más profundo de nuestro corazón. Vamos a preguntarle aquí a Nelva. A ver, Nelva. Bueno, a ver, ¿quién? Porque yo sé que siempre viene, porque es difícil a ver. Yani tampoco estuvo, Yani estuvo, ¿cierto? A ver, nuestra hermana Yani, el domingo pasado iniciamos con Filipenses, ¿cierto? ¿Recuerda más o menos la sección que fue? O sea, capítulo 1, del 1 al 11. Capítulo 1 de la carta de Pablo a Filipenses, del versículo 1 al 11. Y a ver, vamos a preguntarle a que siempre, digo yo, Diana García. A ver, Diana García, ¿cuál fue la tarea que nos dejó nuestro hermano Juan para esta semana? Leer varias veces el libro de Filipenses. ¿Y de qué forma? ¿Cómo? De corrida, sí. Y dijo, creo que 3 veces. Bueno, yo tengo cargado en esta mañana la segunda sección. Entonces los que son buenos para anotar, sepan que la segunda sección es de Filipenses capítulo 1, del versículo 12 hasta el 26. Del versículo 12 al 26 tenemos capítulo 1. En algunas Biblias hay un título que dice: para mí el vivir es Cristo. Le puse por título a la enseñanza de esta mañana, revisando la sección, testimonio y anhelos misioneros de Pablo desde la prisión en Roma. ¿De lo que quieren anotar? Testimonio y anhelos misioneros de Pablo desde su prisión en Roma. Bueno, vamos a orar, vamos a colocar en las manos del Señor esta enseñanza para que sea el Espíritu Santo hablando en nuestras vidas. Padre, gracias por este momento en el cual podemos predicar tu palabra, Señor. Oramos para que sea bien recibida y nosotros seamos tierra fértil donde esta tu palabra germina y da fruto. Gracias, Padre, por la llenura del Espíritu Santo y porque tú nos vas a guiar, Padre, a escudriñar las Escrituras y aplicarlas en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Podemos leer entonces Filipenses capítulo 1, del 12 en adelante. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe,
para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Por mi presencia otra vez entre vosotros. Por mi presencia otra vez entre vosotros. Evidentemente, Pablo escribe esta carta desde la prisión, porque por lo menos encontramos 4 relaciones a la prisión en esta sección. A ver, dice el versículo 16, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando en añadir aflicción a mis prisiones. En el mismo versículo 14, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Y luego dice, espero por vuestras oraciones ser liberado. Pues, evidentemente, Pablo escribe esta maravillosa epístola desde la prisión, que lo más seguro que es en Roma, desde donde también nuestro hermano Pablo escribió otras epístolas que están en el Nuevo Testamento, lo mencionaba el domingo anterior, que son Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. Es interesante que el apóstol Pablo, a diferencia de los otros apóstoles, Pedro, Juan, nosotros, fue el único que dijo algo tan tremendo como lo que nos va a mostrar Edrey a continuación. Una afirmación increíble. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Qué tal eso? Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Qué le parece echar aquí esa? De mí, así como yo de Cristo. O sea, nadie tenía, o sea, se atrevió, por decirlo así, de decir algo tan categórico. O sea, yo imito a Cristo, imítenme a mí. Entonces, a lo largo de esta enseñanza usted va a ver en diferentes apartes por qué Pablo tenía la autoridad para decir algo tan semejante como sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Gracias, Mr. Edrey. Bueno, sabemos, hermanos, que la comunicación en aquellos tiempos es totalmente diferente a lo que nosotros encontramos hoy. Eso hoy nomás es un WhatsApp ahí, y eso enseguida. Acá la comunicación era lenta. Y les digo eso, hermanos, porque las noticias no llegaban así, sino podían pasar meses y hasta años para poder tener información sobre qué estaba pasando en una iglesia aquí, otra iglesia allá. Por eso el apóstol Pablo escribe a una iglesia de los filipenses, que no era cualquier iglesia, porque sabemos que la iglesia de los filipenses era una iglesia muy amada por Pablo y viceversa. Lo sabemos por el mismo capítulo 1, lo recordé del domingo anterior, en el versículo 1, que dice algo tremendo. Filipenses 1:8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Con el entrañable amor de Jesucristo. O sea, una relación bastante emocional entre Pablo y los filipenses, y viceversa, porque sabemos que la iglesia de los filipenses fue la única que apoyó a Pablo más decididamente en sus viajes misioneros, porque dice la escritura allí en Filipenses 4 que y sabéis vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Y a una Tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades. Entonces, eso era viceversa. Pablo tenía un entrañable amor de Jesucristo por los filipenses, y los filipenses también un entrañable aprecio por su misionero, tanto que fue la única iglesia que apoyó decididamente a Pablo en comparación
a las otras iglesias donde Pablo estuvo, sembrando el evangelio. Y también sabemos que Pablo está en Roma y producto de la comunicación y todo lo demás les envía, dice que en gran manera negocié los filipenses, que al fin ustedes se han acordado nuevamente de mí y me enviaron ese donativo. ¿Sí? Esto está en el Filipenses capítulo 4, ese donativo que me enviaron a través de un personaje que tiene un nombre así como de la guerra de las galaxias, ¿sí? Epafrodito, ¿sí? A través de Epafrodito, dice en el capítulo 4 que me enviaron esa ofrenda de olor fragante, he recibido todo lo que ustedes me mandaron, que inclusive hasta en Roma, hasta allá, el mismo iglesia de Filipenses le mandaba sus donativos a nuestro hermano Pablo. Entonces, bien importante la relación estrecha que existía entre Pablo y los filipenses. Ahora sí podemos mirar aquí en el versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, porque la comunicación se cayó la señal. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Quiero detenerme allí porque me parece importante mencionar no solamente que Pablo está preso en Roma, sino algunos aspectos que tienen que ver con su encarcelamiento, por qué fue que se dio y finalmente cómo fue que él llegó a Roma, que definitivamente no era conforme a él lo había planeado, porque uno de los anhelos más profundos que siempre tuvo Pablo fue ir a Roma. O sea, Roma era, por decirlo así, la niña de sus ojos. No sabemos por qué, probablemente porque era la capital del imperio o algo así. Entonces yo sé que estamos hablando de Filipenses, pero vamos a ver ese anhelo de Pablo por ir a Roma. Dejando el dedo en Filipenses, vamos a Romanos capítulo 1, y dice Romanos capítulo 1, unas páginas atrás, de la siguiente forma. Romanos 1, versículo 10 al 13. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe, que nos es común a nosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para también tener entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Ahí vemos claramente que Pablo, uno de los anhelos grandes de Pablo siempre fue ir a Roma. Muchas veces lo he planeado, pero hasta ahora he sido estorbado. Haciendo un paréntesis entre ese anhelo profundo que tenía Pablo de ir a Roma, sabemos también que, para los que vinieron el domingo anterior, voy a preguntarle aquí a Luis Enrique. Bueno, cualquiera que me diga, Pablo 3 viajes misioneros concretos y hizo otros viajes posteriormente, pero sabemos que en cuál viaje estuvo en Filipos, ya segundo viaje misionero. Parece sencillo, pero es que pasaron muchas cosas entre un viaje misionero y otro, entre el segundo y el tercero, etcétera, etcétera. Y toda esa película, porque en verdad es como para hacer una película, la encuentra usted en el libro de los Hechos de los Apóstoles, desde el capítulo 13, cuando comienza el primer viaje misionero. Nuestra historia con los filipenses empieza en el segundo viaje misionero. Ya sabemos que el segundo viaje misionero, ¿qué pasó con Pablo y Bernabé, Marco? Separaron. Pablo cogió para allá y Bernabé para el otro lado. Bien. En el segundo viaje misionero llegó un WhatsApp, una noticia, ¿sí?
La noticia que llegó fue que los hermanos en Jerusalén estaban en grandes necesidades económicas. ¿Sí? Los pobres santos en Jerusalén, que se empezó a gestar desde el segundo viaje misionero, que concentró su atención en unas regiones que se llaman Macedonia y Acaya, una ofrenda entre todas las iglesias para llevarlas en el tercer viaje misionero. ¿Bien? O sea, la idea es que en el tercer viaje misionero Pablo venía de bajada y después directo a Jerusalén a llevar ese donativo. Vamos a ver esa intención que tenía Pablo con toda la ofrenda en el segundo viaje misionero y el tercero. Vamos a ver ahí Romanos capítulo 15, versículo 22. Esto es de mucho valor, hermanos, porque finalmente Pablo después llegó en Roma. Dice así, Romanos 15, 22. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. O sea, el anhelo era tremendo. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años, o sea, un anhelo de Pablo a vosotros. Y miren lo sorprendente que está aquí. Cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Ahora ya tenía el panorama, ¿sí? Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando vayan a vosotros, así que cuando haya concluido esto, ¿qué es esto? Entregar el donativo, recoger el donativo y entregar el donativo en Jerusalén. Pasaré entre vosotros rumbo a España. O sea, la escala era Roma, luego España. Esos eran los anhelos de Pablo. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia a la bendición del Evangelio de Cristo. Pero luego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. O sea, ¿cómo está el panorama? O sea, llevar ese donativo allá no era... ¿sí? Y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Entonces ya tenemos aquí que a partir del segundo viaje misionero ya se ha organizado que se va a recoger la ofrenda, y luego que se recoja la ofrenda directo a Jerusalén a llevar ese donativo. Pero ya Pablo sabía que no era fácil llevar a cabo ese objetivo, porque había muchos rebeldes que estaban ahí que podían sabotear esa intención que tenía el apóstol. Y fue una logística impresionante, tanto que Pablo decía, bueno, cuando yo llegue, que ya esté recogida las ofrendas, etcétera, etcétera. Porque eso era, llegaba, el tercer día de era, recogía lo que era y ya lo vamos a comprobar en la escritura, pero las cosas no salieron como estaban planeadas, de que bueno, Jerusalén, Roma, España, ese eran los anhelos de Pablo. Bueno, ahora sí podemos regresar un poquito a Hechos de los Apóstoles y confirmarlo el tercer viaje misionero, ahí en Hechos capítulo 18, en el versículo 22. En unas Biblias hay un titulito ahí que dice: Pablo regresa a Antioquía y comienza su tercer viaje
misionero. Dice así, Hechos 18, versículos 22 y 23. Escucho todavía las páginas pasar. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía, y después de estar allí por algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Pero bueno, hubo una situación allí en Éfeso, porque llegó Apolos a Éfeso y Pablo hace un giro allí a Éfeso, y es interesante, saltémonos lo que pasó en Éfeso, que fue muy significativo. En Hechos 19, 21, allí, Hechos 19, 21 dice, pasadas estas cosas, ¿qué cosas? Lo que pasó en Éfeso, Pablo se propuso en espíritu, ¿qué cosa? Ir a Jerusalén. ¿Después de qué? Recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Después que Pablo está en Éfeso, él dice, bueno, llego a Macedonia y Acaya, cumplo el objetivo y me voy para Jerusalén. Y después de Jerusalén, Roma. Ya sabemos por otra parte, de Roma a España. Pensaba que los romanos lo encaminaran allá a llevar el evangelio entre los gentiles en España. Bueno, entonces ya sabemos aquí el anhelo, los objetivos misioneros, y sabemos también, hermanos, que hubieron situaciones allí en medio de la iglesia primitiva, porque se infiltraban algunas cosas extrañas. Por ejemplo, que llegó el evangelio a los gentiles, llegaron mensajes a los gentiles que si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no son salvos. Entonces ya por allá, por el primer viaje misionero, una discusión no pequeña entre Pablo y los que estaban allí, y una asamblea, y se acordó que bueno, no hay que molestarlos ni poner otras cargas, solamente que abstener de los ahogados, la fornicación y los ídolos. Pero ya estaba el ánimo ahí complicado desde el primer viaje misionero. Pablo fue muy criticado por su mensaje de la gracia, y vemos que, bueno, efectivamente se da ese objetivo, pero ya le estaban diciendo a Pablo, no vaya a Jerusalén. Ya lo de la iglesia no te va a ir bien en Jerusalén. Vamos a observar esos detalles allí, porque por lo menos 3 veces Pablo tuvo información de que no era bueno llegar allá. Vamos a ver aquí Hechos capítulo 20, versículo 22 hasta el 24. Dice Hechos 20, del 22 al 24. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, ¿qué cosa? Voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas partes, por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan ¿qué? Prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el testimonio que recibí, el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. O sea, a pesar de que ya el Espíritu Santo estaba inquietando a Pablo de que lo que le esperaba en Jerusalén eran prisiones y tribulaciones, él para adelante, con tal que acabe con gozo el ministerio que recibí de parte del Señor. Parece obstinado Pablo, pero para él la prioridad era cumplir con lo que Dios le había encomendado. También sabemos que en esa reunión sucedió una visita de un personaje que se llamaba Ágabo. ¿Sí? Ustedes saben quién fue. No sé si decimos Agabo o Ágabo. Bueno, dice que en Hechos 21, al otro día, versículo 8, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea,
y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiesen a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén. ¿Por qué? Por el nombre del Señor Jesús. Qué compromiso, qué pasión, qué decisión tan grande la del apóstol Pablo de llevar a cabo la obra del Señor a pesar de las dificultades que ya se estaban planteando. No era que podían plantearse en el camino, sino que ya sabemos por dónde va la cosa. 2 veces, y los discípulos también ya le habían mencionado a Pablo, pero Pablo tenía la visión. Ya sabemos que la Pablo visión era Jerusalén, era una escala realmente en las metas de Pablo. Podemos avanzar allí en Hechos 21, capítulo 12, que ya vamos a ver por qué concretamente encarcelaron a Pablo. Dice así en Hechos 21, versículo 12: cuando llegamos a Jerusalén, bueno, Pablo finalmente llegó a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se habían reunido todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Y aquí viene el rumor: pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. Entonces ya se le crea un mal ambiente. Ya había un mal ambiente para que Pablo allí en Jerusalén, por un rumor de algunas cosas que él estaba predicando que efectivamente no eran ciertas. Y es interesante que no se menciona, se perdió el panorama, la ofrenda que Pablo iba a llevar allá. O sea, no se dice qué pasó con esa ofrenda. Lo que sí pasó fue que a Pablo lo apresaron en Jerusalén, porque le aconsejan los ancianos allí en Jerusalén que tome una decisión. Dice así el versículo 22 de Hechos 21, Hechos 21, 22: que hay pues, la multitud se reunirá de cierto, porque dirán que has venido. Haz pues esto que decimos: hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró al templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al ver en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto poner en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Entonces, con todo el que Pablo, porque como dice la Escritura, él se hizo judío a los judíos, ¿sí? Él siguió la recomendación
de los ancianos allá, pero eso no prosperó y Pablo es apresado allí en el templo. E iban a acabar con Pablo ahí. O sea, si no es porque mete la mano el tribuno, despedazan a nuestro hermano Pablo allí. Tenaz. Y uno puede decir, ¿será que Pablo no debía ir a Jerusalén? Bueno, entonces vamos allí ya sabiendo que empiezan colocan preso a Pablo y Pablo se defiende. Y ahí donde él da los testimonios, dice, yo era fariseo, todo eso, y comparte. Y pasa toda esa etapa donde con los gobernadores romanos, Pablo decía que yo no veo garantías aquí, que me juzgue César, ¿sí? Apelo a César. Y ya no había encontrado nada así para juzgar a Pablo y querían que Pablo le pasara platica. El Pablo dijo, no, apelo a César. Y así fue como finalmente Pablo llegó a Roma. Ya saben ustedes todo lo que pasó después, el barco, todas las odiseas en el barco, cuando van a Roma y todo lo que pasó allí a través, cuando llegaron a la isla de Malta, etcétera, etcétera. Pero finalmente Pablo llegó a Roma porque él había pensado un próspero viaje para ir a Roma, pero llegó a Roma preso y apeló a César. En un momento de mucho desánimo, porque le estaba pasando muy duro, ¿sí? Podemos pensar en una crisis de Pablo allí, si había hecho la voluntad de Dios o no. En el Hechos 23, versículo 11, dice, ahí está Pablo en manos del tribuno, Pablo ante el concilio. Dice Hechos 23, 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Qué tal eso? Se le aparece el Señor y le da ese mensaje tremendo a Pablo para que no se desanime. ¿Sí? ¿Cómo? Apelo a César. Tenía la convicción Pablo ahí. Pero los filipenses desconocían todo eso. Ellos no tenían información precisa. Segundo viaje misionero. Bueno, la ofrenda que va. ¿Qué pasó con Pablo? Mandan, ya se enteran que está preso en Roma, le mandan el donativo financiero a través de Epafrodito y Pablo les responde. Es la carta de los Filipenses, capítulo 1, y por eso les dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han pasado han sido positivas, súper positivas, porque han contribuido al progreso del Evangelio. Porque sorprendentemente vemos que efectivamente Pablo llegó a Roma, y yo les animo a que ustedes puedan ver todo lo que sucedió en ese viaje en el barco, en la nave. ¿Sí? Porque Pablo se ganó el aprecio de los jefes de la nave, y sucedió algo tan tremendo como está ahí en Hechos capítulo 28, versículo 16, donde dice que cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. Y el versículo 30, que es como se acaba el libro de los Hechos, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. O sea, la manera que el Señor actúa no es como uno ha pensado, sino quizá como Dios quiere. Pero Pablo tenía una agenda tremenda. Sabemos que el ministerio de Pablo allí en Roma fue bastante fructífero, porque dice ahí Filipenses capítulo 1, versículo 13. ¿Quién puede leer ese versículo? Lo fructífero que fue el ministerio de Pablo en Roma. De tal manera, las misiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás
El pretorio se refiere a la guardia pretoriana, todos esos pocos de soldados que estaban en servicio del César. O sea, el evangelio llegó a la guardia pretoriana y a todos los demás. Y todos los demás pueden ser toda esa gente que trabajaba al servicio del César. Y eso lo podemos pensar porque en Filipenses 4, cuando Pablo le manda los saludos a los filipenses, le dice algo tremendo, como para que los filipenses digan, o sea, Pablo está bien. Dice versículo 21 de Filipenses 4: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo saludan. Todos los santos os saludan. Y miren lo que el Espíritu Santo nos coloca ahí. Especialmente los de la casa de César. O sea, los oicos del César habían llegado a conocer a Cristo por el ministerio de Pablo en Roma. No a la manera de Pablo, sino a la manera de Dios. Y no solo eso, que se dio ese progreso del evangelio entre ese personal, sino que dice también que la gente, ahora la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Eso trae un avivamiento tremendo, porque Pablo, respaldado por Dios, a pesar de con muchas penuras ahí en la cárcel, pero el evangelio progresándose de una manera tremenda. Entonces Pablo le dice a los filipenses que eso trae un despertar tremendo. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando en añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. El gozo de Pablo, ¿sí? El gozo de Pablo. Que Cristo sea anunciado, y lo demás de segunda y tercera importancia. No es como nuestro gozo, que a veces depende de otras cosas. El gozo de que Cristo sea anunciado, que el evangelio siga progresando. Y tenía muchas razones Pablo para no gozarse. Tenía muchas razones para no gozarse. Porque si a un preso le va mal, ¿sí?, ¿cómo será en esos entonces? Que cuando llegó la ofrenda de Epafrodito, Pablo dice: en gran manera me gocé que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. No porque estabas porque estaba, pues, aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, pero de todas maneras, bueno, que me haya mandado ese donativo. Dice Pablo en Filipenses capítulo 4: Dios les va a suplir porque ustedes han sido muy generosos. Entonces, apreciados hermanos, el gozo, y recuerden donde decía: sed imitadores a mí como yo de Jesucristo. Y Jesucristo, el gozo de Jesucristo, tremendo. Una vez se acercaron a Jesucristo y le dijeron, lo criticaron: Jesucristo come con los pecadores, come y recibe a los pecadores. Y unos fariseos: ¿y por qué? Bueno, si ustedes tienen 100 ovejas y se les cuenta eso, y se les pierde una, no van, la buscan. Así hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 90. Fue duro para ellos. 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y después le dan gallo por la izquierda, dicen: y si una mujer tiene 10 dracmas y pierde una, no barre, rebusca hasta que la encuentre y celebra con sus amigos diciendo: he encontrado la dracma que se me había perdido. Hace gozo delante de los ángeles de Dios por uno que se arrepiente. Y en una ocasión los discípulos vinieron de una misión tremenda, los 70 vieron poder de Dios, los demonios se sujetaban al nombre de Cristo y le dicen a Jesucristo: Señor, sorprendente, los demonios se sujetan en tu nombre. Momentico, más bien gócense que vuestros nombres están escritos en el libro de los cielos. ¿Qué tenaz el concepto de gozo? La razón de gozo.
que nuestros nombres y que otros nombres de mucha otra gente esté escrito en el libro de los cielos. Entonces, me gozo y me gozaré aún. Luego Pablo era un hombre guiado por Dios tremendamente. Eso es porque sed imitadores de mí como yo de Cristo. Yo una vez se quería ir para una región allá y se le paró un macedonio que le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y él entendió que era allá donde Dios no quería que estuviera. ¿Sí? Qué bendición eso. O sea, tener una relación personal con Dios que tú puedes decir, Dios me está guiando aquí, estoy donde el Señor quiere que esté. Que sea la manera de Dios, por supuesto. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Interesante que Pablo constantemente pide oración. ¿Ya? Le pide oración a uno, pide oración a otro. Eso es efectivo. Sabía la certeza de que con las oraciones y la ayuda que iba a prestar Jesucristo, iba a salir libre de allá de Roma. Entonces, ahí en Filemón, no tienen que buscarnos allí, pero les digo la cita, que ya Pablo estaba a la expectativa. Le dice Filemón 22, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. ¿Qué tal esos mensajitos? ¿Sí? Espérame alojamiento porque yo de aquí salgo. Y hay planes. Y Dios siguió ayudando a Pablo y se dieron otras cosas que más adelante hablaremos de eso. Pero por el momento la convicción absoluta de que iba a salir de Roma, libre, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, ya eso está ahí, ya desde que venía Jerusalén. ¿Sí? Vivir es Cristo. Vino a Gabo, que van a barrar ya. ¿Sí? Para mí el vivir es Cristo. Y si tengo que morir por Cristo es ganancia. Estoy puesto en estrecho, porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Me hace vivir en la carne, resulta para mí el beneficio de la obra. No sé entonces qué escoger. ¿Sí? Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, excelente, muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, tremendo, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Pablo tenía en la agenda otra vez ir visitar la iglesia de los filipenses y ser de provecho para ellos aún más. Entonces, hermanos, esa frase que dice ahí, mas si el vivir en la carne, o sea, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ustedes pueden observar conmigo en esta mañana, o sea, qué compromiso el que tenía este siervo de Dios por el ministerio que había recibido de parte de Dios. Entonces, quisiera que pensemos un momento en algunas cositas que, porque es desafiante este personaje bíblico. Cuando levante la mano los que tienen aquí claro su ministerio. Levante la mano. Yo tengo claro mi ministerio. Levante su mano. Bueno, excelente. Otros no levantaron la mano. ¿Ya? Cada uno tiene ministerio y dones. Pablo decía, el ministerio que recibí del Señor Jesús, de dar el evangelio de la gracia de Dios. Entonces, no siempre es fácil llevar a cabo el ministerio porque Cristo fue criticado, Pablo fue criticado, se la montaron, rechazado. Entonces, pero aquí, llega conmigo, para adelante. Aunque me critiquen, aunque hablen mal de mí, porque a Pablo le montaron un tremendo chisme. ¿Sí? Pero eso desanima. Pero firme
y adelante, cumpliendo el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Cuándo dice también a eso? Amén. Oración. ¿Cuántos guerreros de oración aquí? Levanten la mano. Guerreros de oración. Fundamental. ¿Cómo oraba Pablo? Sé. ¿Sí? Prepara alojamiento. ¿Qué tal esa autoridad? Pero, no ustedes, pero hay gente que ora. Bueno, vamos a orar. ¿Ven cómo es eso? Vamos a orar como toca hacer. Pero no la convicción absoluta que Dios va a cambiar las cosas. Tremendo. Pablo, el Señor se le parecía, visión de noche, o sea, una relación estrecha con Dios, súper estrecha. Que Dios nos ayude a eso, porque a veces los retos son grandes y necesitamos estar haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer y no otra agenda. Pablo tenía una agenda, pero la puso en las manos de Dios, rogando que de alguna manera pueda llegar a Roma y pasar a España. Pero lo que me parece increíble aquí es el compromiso de este siervo de Dios con la obra de Dios. Damos gracias a Dios que Dios nos está desafiando como iglesia en cuanto a los grupos familiares que se van a ya pasar del grupo de apoyo a, sí, aprendemos los nombres, que han cambiado apoyo, exploradores, ahora grupos familiares. ¿Y cuál es el asunto que hace como 10 años escucho en Coinonía? Que no hay compromiso. La gente no va. Estoy exagerando ya. Y eso que fue un mensaje de WhatsApp y todo. Levanta la mano que se van a comprometer con los grupos familiares. Esta es la obra del Señor, hermanos. Pero es increíble que somos especialistas en colocar excusas. Perdóname, Señor, por tantas excusas. Diga, perdóname, Señor, por tantas excusas con el ministerio. Amén. Y saben, hermanos, uno dice que esto es para el apóstol Pablo. Entonces es para este gigante. Pero luego él nos está diciendo, ustedes también, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces quiero en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo, animarles y creer que Dios sí va a hacer cosas grandes en medio de nosotros. Y mucha gente va a llegar a Jesucristo a través del ministerio de la Iglesia de Espíritu Coinonía. Y vamos a ver cosas tremendas porque estamos orando por eso. ¿Y cuántos están convencidos? ¿Cuántos dicen como Pablo? Yo sé que viene un avivamiento para la Iglesia de Coinonía. Orar con fe que Dios nos va a llevar a eso. Y vamos a dar ese fruto maravilloso que el Señor quiere traer en medio de nuestra iglesia. Pero necesitamos, hermanos, estar en lo que debemos estar, comprometidos con la obra del Señor. ¿Qué decía Pablo? Mejor me quedo acá. Decía partir con Cristo, es mucho mejor. Pero es que hay un negocio acá. Es necesario quedarme en medio de ustedes y traer todavía mucho más fruto de vuestra gloria y vuestra fe. También, hermanos, el desafío que también he escuchado eso, que los mismos con las mismas. No debe ser eso en nuestra amada iglesia del Señor Jesucristo, porque entonces se funde Muriel, se
O sea, mucho ministerio, necesito familia, otras actividades. Bien, entonces todos tenemos ministerio, tenemos dones, cada uno según lo que Dios le ha dado. Aquí estoy, Señor. Decido comprometerme. Y los que no están en el ministerio, los que no están comprometidos con la obra del Señor aquí en la iglesia, quiero decirles que si tú estás en esta iglesia, tienes que comprometerte, porque ese es un llamado de nuestro Dios para nosotros. No hay pereza aquí, o es todo o nada, porque hay mucho que hacer, hermanos, y no vale la pena estar ahí. Hay que estar en la jugada como Pablo. Entonces, que Dios los bendiga, los animo en el nombre del Señor Jesucristo. Cierre sus ojitos. Padre, te damos gracias por tu palabra y porque tú hablas a nuestras vidas y nos muestras, Señor, que quieres hacer cosas grandes a través de tu iglesia. Tienes desafío grande, Señor. Permite que seamos comprometidos con lo que tú quieres hacer a través de nosotros. Quédate con nosotros en esta mañana y permite, Padre, que haya un despertar, un compromiso tremendo hacia tu obra en el nombre de Cristo Jesús. Los ministerios, los dones, todo lo que tú quieras hacer a través de nosotros, que estemos desafiados a orar con fe de lo que tú ya estás haciendo y seguirás haciendo a través de nuestras vidas e iglesia. Echamos fuera todo pensamiento de que no se puede, de que no se va a lograr, de que es imposible, de que siempre es lo mismo. Creemos, Padre, que así como tú te moviste en la iglesia primitiva, creemos, Padre, que tú lo vas a hacer en medio de nosotros. Y oro por un despertar en la presencia de Dios para que podamos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, que tú nos muestres poder decir, tengo una relación estrecha con Dios. El 100% de los miembros de la iglesia Coinonía. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, los quiero mucho. Ánimo, tomamos decisiones.